Aunque de origen aristocrático, Henri de Toulouse-Lautrec desarrolló su carrera artística bajo el signo de la bohemia de las vanguardias que pululaban en el barrio parisino de Montmartre a fines del siglo XIX. Él tendrá una mirada muy particular de todo esto y dará un carácter a los personajes que retratará que nos permite entrar no solo a una mirada artística, sino también a un mundo social. Un viernes más les doy la bienvenida para que charlemos aquí un ratito sobre un artista y un abordaje en concreto muy interesante. Los que siguen este canal ya saben que cada vez que hablamos de algún artista o de alguna temática en la que abunda material, sobre todo en las redes, a mí me gusta tratar de aportar una mirada distinta o en todo caso una mirada que le dé otro marco de profundidad dentro de mis posibilidades, por supuesto. ¿A qué voy con todo esto? Que Toulouse-Lautrec, además de ser dos ciudades de Francia preciosas, por cierto, con una historia maravillosa medieval, Toulouse por un lado, que es mucho más grande, y Lautrec, que es muy pequeñita y divina, y ya me estoy yendo por las ramas. Decían yo que Toulouse-Lautrec es un personaje creo que archiconocido por todos, porque bueno, se lo han recuperado en películas, porque definitivamente tuvo un rol en la bohemia artística fundamental y además era un personaje tan querido por todos. Incluso su propia familia se encargó de hacer un museo apenas pocos años después de él haber muerto, el Museo de Albi, que es donde él nació y por cierto también es otra ciudad maravillosa de la Occitania. Lautrec se encargó de capturar de alguna manera la imagen y traerla hasta nuestros días de cantantes, coristas, prostitutas y cualquier otro personaje que pululara por ese momento. Y además lo hizo desde una mirada muy particular, con colores muy planos, con esos bordes tan característicos de dibujo, casi de caricatura, enfoques bastante disruptivos para los que se veía en ese momento y bebió de las fuentes del japonismo y de su admirado, por sobre todas las cosas, Edgar Degas, también de Manet, etcétera, etcétera. Con todo esto no les voy a contar nada nuevo. Entonces, lo que pensé es poner el foco un poco más fuerte a través de la sociología del arte, a entender un poco el campo en ese momento, campo del arte, ¿no? Quiero decir, y hacer un recorte muy particular de su obra. Ahora se los cuento. El siglo XIX es muy amplio y es muy generoso, sobre todo en el ámbito artístico. Tenemos que pensar lo siguiente. A mediados del siglo XIX, vamos a ponerlo así, 1850, en el campo intelectual francés, vamos a circunscribirlo de esta manera, aunque esto se puede extender al resto de Europa, tenemos como tres corrientes. El arte burgués condensado de alguna manera en aquel grupo que procuraba asistir al salón, que procuraba estar integrado a las instituciones que proponía el Estado, la academia, el salón, etc. El arte social, es decir, y focalizándonos solamente en el ámbito de la pintura, no en la literatura ni en otras artes, aquellos que creen que a través de su obra, de sus pinturas, de sus representaciones, pueden exhibir una crítica a la sociedad, a lo que está pasando. Y todo un grupo que no estaba contento ni con un lado ni con el otro, que se planta en la idea del arte por el arte. Este grupo de sostenedores del arte por el arte, es decir, de aquellos que hacen arte no necesariamente como crítica social, ni necesariamente para estar bien o llevarse bien con las instituciones, ni necesariamente en algunos casos para vender, porque no lo necesitaban. Por las dudas, aclaro, había otros que sí la necesitaban, obviamente, ¿no? Pero bueno, no por eso resignaban sus ideas. El punto es, decía yo, que este grupo que tiene variadas expresiones y variados abordajes, queda como en la suya, ¿no? Y pululan a veces más cerca de aquellos artistas socialistas bohemios, a veces, depende de cómo viene la mano, pululan más cerca de las academias o tratan de integrarse a través de los salones, porque de alguna manera quedan como un poco desclasados, ¿no? Lo que sí es cierto es que este grupo del arte por el arte siempre va a ser solidario con aquellos personajes sociales o grupos sociales excluidos, rechazados, objeto de prejuicio
de la sociedad burguesa. Entonces, acá tenemos desde el poeta o el pintor medio rasca muerto de hambre, hasta el saltimbanqui, los personajes que trabajan en el circo, o la prostituta como algo simbólico, algo que esa sociedad burguesa rechaza, pero usa frecuentemente. Con esta mirada nos tenemos que quedar para abordar a Toulouse-Lautrec. Y también tenemos que pensar otra cosa, y es ¿qué se pensaba del artista o qué pensaba el artista de sí mismo? Estamos en un momento en el que ya hay una consolidación del nombre del artista, lo cual implica algo que no había pasado nunca en el sistema del arte, que es la búsqueda de ser diferente, la búsqueda de dar origen, la originalidad de algo distinto y marcar tendencia, por supuesto. Esto un poco nos ayuda a entender la cantidad de expresiones estéticas que tenemos en la segunda mitad del siglo XIX y cómo algunos ni siquiera logran entroncar con un movimiento, no voy a decir una corriente, con un movimiento o una escuela en particular. Estas búsquedas estéticas, sobre todo en el grupo de aquellos que quedaron en esta bohemia de el arte por el arte, lleva a que haya una abundancia de producciones que no encuentran público, porque eran muy diferentes, porque la sociedad quizás no las entendía, porque todavía hay un ojo público muy arraigado en el estilo de la academia, por un montón de cosas. Y también porque hay temáticas que muy difícilmente puedan ser adquiridos incluso por un nuevo público burgués. Para decirlo clarito, ¿quién se va a comprar el retrato de una prostituta para poner en el living de la casa? Una buena parte de este grupo, como ya lo mencioné, no tenía que preocuparse demasiado igual por si vendía un cuadro o no, porque casi que si se los comían los piojos era por propia voluntad, porque en realidad, y en general no terminaba pasando porque las familias los cubrían, provenían de familias de la alta burguesía o de la aristocracia, que es el caso de Henri de Toulouse-Lautrec. Una cosa, por un lado, maravillosa de Toulouse-Lautrec es su orientación, su ojo en estas temáticas y en esta vida social que él refleja, y la libertad que tiene, porque él no necesitaba dinero. Con lo cual pinta lo que se le daba la gana. Y si nos vamos a los contemporáneos, bueno, Manet y Degas eran de familias muy acomodadas de la burguesía. Toulouse-Lautrec en ese sentido elegirá el camino casi del artista maldito, ¿no? De aquel que vivía de una manera muy marginal en términos de alejado por completo de sus relaciones familiares en cuanto a vida social, política, etcétera, etcétera, a pesar de que él siempre mantuvo relación con su familia y muy buena, por supuesto. Entendiendo este punto de partida, y así podemos pasar rápidamente al recorte de obras que hice hoy de Toulouse-Lautrec, que para mi gusto son muy, muy interesantes. Dos palabras para el postimpresionismo. Uno busca Henri de Toulouse-Lautrec y postimpresionismo. ¿Qué es esto? Bueno, el nombre de postimpresionismo es algo que se puso después, empecemos por el principio. Pero podemos llamar de esta manera a un grupo de pintores, de artistas, que no encajan en el impresionismo, como si fuera la generación siguiente al impresionismo. Estos artistas no comparten un estilo, cada uno hace su propia experiencia formal, pero lo que tienen en común es esta idea experimental, es decir, ese corrimiento más fuertemente incluso aún que en el impresionismo en los aspectos formales de la obra y el rechazo a la academia. Como dije, postimpresionismo es un nombre que se les puso después a partir de una exhibición que se hizo en 1910, en donde Roger Freyd termina en su cartel indicando una serie de artistas que van a exponer en Londres, en la galería Grafton, y dice allí postimpresionistas, Manet y los postimpresionistas. Vean ustedes que recién, en 1979, este término ingresa en la Royal Academy y de hecho lo define como algo así: estilo artístico occidental, ubicado entre el impresionismo y las vanguardias históricas, que busca una renovación del lenguaje plástico ortodoxo y caracterizado por la presencia de fuertes personalidades individuales. En esencia, entre los postimpresionistas podemos poner a Gauguin, Vincent van Gogh, Georges Seurat, Paul Cézanne,
clave para las vanguardias, y Henri de Toulouse-Lautrec, Le Grande, ¿no? Como se autodenominaba él, el grande, ¿no? Un poco haciendo ironía sobre su tamaño tan pequeñito a causa de una enfermedad. ¿Hubo postimpresionistas en otros lados? Bueno, algunos incluyen aquí a Edvard Munch y a Aubry Breslay, por ejemplo, ¿no? Que están, digamos, fuera del ámbito de Francia. Entonces, ya con todo esto en claro, vamos a hablar de Henri de Toulouse-Lautrec. Entrar a la obra de Toulouse-Lautrec no es tan difícil, pero uno puede tener múltiples abordajes. Yo no elegí acá, por ejemplo, un recorrido biográfico. Será para otra vez, si les resulta de interés, por supuesto, me lo hacen saber en los comentarios. También uno puede, por ejemplo, abordar su obra artística como en dos grandes grupos, ¿no? Lo que fue su producción pictórica y lo que fue su producción gráfica, fundamental, a fines del siglo XIX e inicios del XX, con todos los que son los carteles. Un gran grabador. También uno puede hablar de él según las etapas de formación, porque él irá buscando un estilo. No es lo mismo el primer Toulouse-Lautrec que el último. Uno tendría como dos etapas, ¿no? La obra de juventud y la obra madura. Yo no elegí ninguno de estos abordajes. Sino que hice un recorte muy concreto de obras que tiene que ver con su producción circa 1894. Cualquier producción de ese año o cercana a ese año, no. Aquella que tiene que ver con su relación de vida en los prostíbulos. Y cuando digo circa 1894 es porque no está claro, y hay como un pequeño bache biográfico entre dos hitos muy fundamentales: 3 meses que él directamente va y vive directamente en un prostíbulo, en el prostíbulo de la Rue de Molins, y otras obras que produce en ese lugar un poquito antes o un poquito después. Hay como cierta variedad de dataciones. Entonces van a ver que hay obras que, yo respeto lo que dicen los museos, aparecen como 1893, 1894, alguna 1892. Pero en esencia, o sea, este paquete de producción del que seleccioné en concreto 10 obras y algunos otros ejemplos que nos van a servir para ilustrar de lo que estamos hablando. Toulouse-Lautrec llega a París en el año 1882, ya con cierta formación encima, por supuesto, pero él sentía que todavía tenía mucho que aprender. Incluso instala su taller muy cerquita de donde estaba Edgar Degas, porque, bueno, el gran maestro para él, ¿no? Quien lo admiró y de hecho lo llamaba para que hiciera críticas de sus obras y demás. No terminó muy bien la relación a cuenta de una frase bastante desafortunada de Degas, que creo que eso lo conté cuando hablamos de las bailarinas de Degas. Como fuera, él llega a un París en pleno proceso de modernización, ese París moderno, ¿no? Burgués, los grandes bulevares, los comercios, autos y la fotografía. Un gran amigo de Toulouse-Lautrec le regalará una cámara fotográfica y Henri estará más que feliz. Él fue uno de los pocos artistas que nunca ocultó su pasión por la fotografía y el uso de la fotografía como inspiración para sus obras. Incluso hay que decirlo, un gran productor de selfies, como en esta pieza que en realidad está atribuida, el fotomontaje, a Maurice Guibert, ¿no? Este amigo que le regaló una cámara. Y él mismo permitirá que lo retraten pintando en su taller. La cantidad de fotografías, si algún día pueden ir al Museo de Albi, que es el lugar de origen de Toulouse-Lautrec, que es una ciudad, como ya dije, preciosa, y el museo está en un lugar muy loco. Realmente van a ver la cantidad de material que su familia, colocó allí, ¿no? Porque gran parte de la obra de Toulouse-Lautrec no se había vendido. Y por otro lado, Toulouse guardaba todas las fotografías que usaba de inspiración. Los otros artistas la rompían y la tiraban, ¿no? Este se guardaba todo, entonces hay muchísimo material. Pero vamos al caso de la pintura. Él va a hacer de sus obras una suerte de microcosmos muy particular. Vean que no se parece prácticamente a nada de lo que se hace en ese momento. Y su gran fuente de inspiración será la vida de esta bohemia, la vida de este Montmartre, en la que él no parece aplicar a su obra algún tipo de filtro social, sino más bien su mirada personal, su mirada de disfrute y su mirada de respeto. Y por supuesto, en todo este ámbito, la prostitución será uno de sus temas favoritos, más allá de que él consumiera de esto. Tenía que ver también con cómo él se integraba a este grupo de personas, de mujeres, que ofrecían
los servicios. Quiero aclarar igual, por supuesto, no será la prostitución la única fuente, también, por supuesto, él tiene una gran relación con lo que es el teatro, con los shows, con las cantantes, con las bailarinas, con el circo, etcétera, etcétera. Y en concreto, él se instala en el año circa 1894 en el número 6 de la Rue de Molin, que era un prostíbulo, el prostíbulo de la Rue de Molin, al cual él ya asistía como cliente hacía bastante tiempo y a donde también gustaba de ir con su primo, que era doctor, el doctor Tapiel de Saillerán, un hombre bastante importante. Lautrec ya venía perfilando su idea de tomar a las prostitutas como modelo y no tanto pagar modelos. De alguna manera prefería para su captación la cierta naturalidad en la que se desenvolvían estas mujeres. Entonces, directamente agarra sus petates, lo mínimo indispensable, y va y se instala ahí 3 meses. 3 meses viviendo en una habitación. Con lo cual tiene ahí la oportunidad de captar la vida de estas mujeres, jovencitas algunas y mayores otras, que vivían allí en todo el tiempo y de una manera en la que ni siquiera necesita que posen para él. Lo que vamos a ver ahora de Toulouse-Lautrec es una suerte de reportaje gráfico. Por eso vamos a entrar quizás con la obra de mayor tamaño que hizo en este momento, que es este Salón de la Rue de Molin. Es un lienzo grande, ¿eh? Miren ustedes, 111,5 centímetros por 132,5. Esta obra me sirve de alguna manera para abrir esta serie de la Rue de Molins. Y bueno, tiene justamente una mirada muy particular, porque en realidad este es el salón en donde las mujeres estaban esperando ahí a los clientes. Vean ustedes, ¿no? En esos sofás de terciopelo muy llamativos, pero están con un embole total, están aburridas, están ensimismadas. Hay una sola que dirige la mirada al espectador, pero el resto están de entrecasa, viendo ahí qué pasa. Incluso, y en esta obra nos vamos a tomar unos minutos más, tenemos que hablar de este Henri de Toulouse-Lautrec, gran compositor de obras. Vean ustedes que, excepto la mujer que nos mira, el resto parece estar pensativo, mirando hacia algo que el espectador no ve. Acá, plena marca de modernidad. Ya no estamos en un cuadro que nos muestra todo lo que sucede. Hay algo que está por fuera del marco que nosotros no vemos. Mirada fotográfica. Seguimos con la composición, un cuadro dominado por colores rojos, magentas, muy potentes, en donde se trata de equilibrar igual, el frío, los tonos fríos y las tonalidades más cálidas. Algo característico de Toulouse-Lautrec, la línea. Es casi como una marca de agua de él, ¿no? Uno ve esos trazos y entiende que es Henri pintando. Es una línea que dibuja, pero de manera integrada, es una línea que pinta también. Toulouse-Lautrec no tuvo formación académica, él nunca le interesó participar de la École de Beaux-Arts, ni mucho menos, y ven ustedes cómo en sus obras trabaja una perspectiva muy intuitiva. Igual era metódico, ¿eh? Si nos vamos a esta obra, vemos que él traza una suerte de rectángulo y de ahí trabaja una diagonal que lo ayuda a componer todo lo que sucede, dando mucho aire arriba, hacia el techo, y hacia la izquierda, ¿no? Donde vemos esos sillones de terciopelo vacíos. A través de esa diagonal da la profundidad, porque si tuviéramos que poner un punto de fuga, estaría en la cabeza de la mujer que está detrás de todo, de rojo, en el sillón rojo. Y con un poquito de luz que pone de fondo, le da más profundidad al ambiente. En primer plano aparece Mireille, a quien Lautrec apreciaba muchísimo, quería muchísimo a esta mujer, es decir, la tenía muy en cuenta. Y ella, a pesar de no mirarnos, nos guía en la composición, porque es la que traza la diagonal con la pierna que sigue hasta el fondo, hasta el punto de fuga. Cerca de ella, una mujer nos mira, 2 hay detrás, una hay de frente y, algo interesante, una figura de espaldas, pero que está recortada, como si hubiese sacado una foto y esa mujer justo se movió o quedó mal ubicada. Y esta mujer recortada, junto con la dirección de las otras miradas, abre el juego al afuera. Esto lleva al espectador
a que piense, ¿no? A que imagine qué es lo que podría estar pasando sin tener demasiados datos, sin tener demasiada pista. Este juego de fuera de escena, dentro de escena, es algo que ya los mismos impresionistas, ¿no? Degas venía trabajando bastante. Y lo lindo de todo esto es que esta obra está en el Museo de Albi y cuando ustedes van al lado aparece una obra prácticamente del mismo tamaño. Y es un estudio. O sea, miren lo importante que era este tema para Toulouse-Lautrec, que decidió hacer un estudio casi del mismo tamaño. Cuando uno lo ve, ve que el tema de la composición no cambió nada, se ve que estaba muy satisfecho, es decir, entre el estudio y la obra final, sino que más bien incorporó en la obra final un poco más de tonalidades cálidas. Y ahora, para volver sobre la fotografía que nos va a cruzar todo el tiempo, me gustaría que veamos esta pieza. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Por dos cosas, primero, ¿no? Porque la persona que está ahí, la mujer, la modelo, a la que Toulouse-Lautrec le está mostrando las obras, es Mireille, quien lo está visitando en el taller, o fue quizás a posar para él por la forma en la que está desvestida, digámoslo, hacia 1894. La fotografía es de Maurice Guibert. Y lo más interesante de todo esto es que lo que está de fondo y lo que él le está mostrando es la pieza que acabamos de ver y debajo otras tres que también hacen a esta serie de la Rue de Molin. Una de esas tres imágenes es la que vamos a ver. Y acá también aprovecho a aclarar otra cosa. Yo me quise centrar en la relación de Toulouse con estas mujeres. No me interesa a mí hablar de los clientes, no me interesa hablar de otros personajes, ni siquiera amigos de él. Vamos a ver esta maravillosa, exquisita obra que es Muchacha subiéndose de las medias. Hay dos versiones. Una está en el Museo d'Orsay y otra que está en el Museo de Albi, donde está la muchacha sola. En el Museo d'Orsay está acompañado por una amiga. Postura clásica. ¿Podría ser la de una modelo? Sí, pero en este caso no es necesario. Toulouse lo que hace es rápidamente delimitar la silueta hermosa de esta mujer que se está, ¿no?, ahí acomodando las medias. La mirada es la de alguien que no perturba, ¿no?, sino que entra en la intimidad como uno más. Esto hace que él tome estas imágenes, ¿no?, con una factura muy rápida. Vean ustedes que estas obras así tienen una construcción muy rápida, o al menos eso parece, ¿no? Después él lo pudo haber pensado más o menos. Pero da la sensación de que entra con su cuadernito de bocetos y toma rápidamente la imagen, como si tomara una foto. Y de hecho yo acá recupero algo que cita el propio Museo de Toulouse, ¿no?, cuando habla de Joyand, que es un analista, y dice: estaba el desnudo en movimiento, no el convencional desnudo de estudio con modelos a la última moda. Lautrec estaba harto de las modelos profesionales, necesitaba seres aún más cercanos a la naturaleza, cuyos gestos y actitudes no se vieran obstaculizados. ¿Qué me gusta de esto? El gesto familiar. Y no solo familiar, ¿no? Un gesto también, además, sumamente femenino, que queda de alguna manera registrado con un trazo muy vivaz, ¿no? Estos colores violetas que solía usar Toulouse, que son maravillosos, esos azules entremezclados, y le permite de esa manera subrayar el contorno, por ejemplo, de las piernas. Y en el que está en el Museo de Toulouse, vean ustedes cómo con blanco trata de dar luz para terminar de captar el momento. Una cosa muy interesante que en este momento me está pasando a mí, por eso se los quería comentar, es muy difícil cuando se habla de la obra de Toulouse decir que es un boceto y que es una pieza terminada. Porque él es cero académico en todo esto y juega con cosas que después traen problemas, ¿no? Por ejemplo, óleo sobre cartón. Sabemos que el óleo es un material obviamente con aceite, con lo cual termina destrozando el cartón. Es un dolor de cabeza para todos los preservadores, ¿no? Pero más allá de eso, pasa que él juega con todos los recursos que tiene y no se sienta a pensar, esto es un cuadro terminado, esto no. Está ahí flotando en el aire todo el tiempo. Que es todo, que es su producción simplemente, que es muy difícil de catalogar. Pero sigamos con la Rue de Molin. ¿Qué otras cosas pasaban allí? Bueno, la inspección médica. Es maravilloso como acá Toulouse muestra el momento, ¿no?, en el que el Estado de alguna manera se encarga de cuidar a estas mujeres. Antes de meterme con el cuadro voy a aclarar un poco, que creo que lo conté cuando hablamos también de las bailarinas de Degas, más que nada del mundo de la prostitución. Había muchísima sífilis. El siglo XIX hasta inicios del siglo XX en Europa la sífilis fue un problemón. Y los prostíbulos
la prostitución estaba permitida. Con lo cual lo que hace el Estado francés de alguna manera es cuidar a estas mujeres yéndolas a inspeccionar. Les mandaba médicos, ¿no? Tenían un carnecito donde el médico les sellaba que había pasado la revisión. Y esto se hacía con mucha frecuencia. Entonces, lo que capta acá Toulouse, sin ningún tipo de prejuicio, de una manera absolutamente natural, es el momento en el que las prostitutas están haciendo la fila para que las revisen. Vean ustedes, ¿dónde está el foco de Toulouse? En el médico, en la institución del Estado que va a controlar y No, él muestra a las chicas cómo están haciendo la fila. No hay nada de voyerismo, no hay nada de juicio moral, simplemente una actitud cotidiana. Ellas en la intimidad de su día a día. Cada una está esperando su turno en lo suyo, con una mirada, es decir, no están posando, está claro. Cómo él a esto le aplica el color, la intensidad del espacio, en donde se recibía, ¿no?, a los clientes y también, por supuesto, en este caso a los médicos. Y la naturalidad, simplemente, de una acción que tenían que hacer. Es muy interesante porque él logra una captación psicológica también de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos esta obra del comedor, el comedor una noche, ¿no?, comiendo en el burdel, en la Rue de Molin, bueno, nada, eso, de hecho la obra se llama así, Prostitutas en el comedor del burdel, simplemente daba la sensación de que él tenía como una profunda simpatía por la vida cotidiana de estas mujeres, ¿no? Y de alguna manera las eleva y les da dignidad. En esencia, también eran mujeres que se aburrían, que comían, que se entretenían, en fin. Y de esta obra, retomo lo que dije al inicio, vean ustedes cómo él capta rápidamente las expresiones faciales, los gestos, las características, y también nos da un sentido de realidad. Vean ustedes cómo se van repitiendo algunas caras, ¿no? Porque claro, eran las mismas mujeres que estaban ahí haciendo su día a día. De hecho, muchas de estas mujeres fueron reconocidas incluso en fotografías y demás gracias también a los registros de Toulouse-Lautrec. Y algo ya más que característico, ¿no? La línea abocetada, la captura del momento fugaz rápidamente. Adoro yo las líneas que proyecta de sombra, ¿no? El vaso, por ejemplo, que está en primer plano. Toulouse hacía gala de realmente una técnica muy dinámica, un lenguaje absolutamente propio, todo matizado con pocos colores, pero absolutamente captado, y algo que él logra transmitir, ¿no?, que es la atmósfera de ese espacio. Y ahora quería traer una frase de él, algo que después vamos a retomar para profundizar hacia el cierre, ¿no? Pero él decía lo siguiente: la fealdad, donde quiera que esté, siempre tiene un lado bello. Es fascinante lograr la belleza donde nadie más la puede ver. ¿Y qué más pasaba ahí? Bueno, que había momentos en los que no pasaba nada. ¿Y las chicas qué hacían? Bueno, jugaban a las cartas, por ejemplo. Están ellas preparadas, se las nota vestidas para su trabajo, pero bueno, no pasa nada. Entonces van jugando a una partida de naipes. Como se repite el espacio, esos sillones rojos, la naturalidad, ¿no? Al fondo hay una que está tirada ahí con los pies arriba del sillón. La composición es maravillosa de esta obra. Estamos un poco desde arriba, mirando el juego, las figuras recortadas y una construcción del espacio muy intuitiva, pero que nos permite casi componer todo ese salón que vimos en las primeras obras. Y ahora abrimos un registro que a mí particularmente me encanta y tiene que ver con la vida afectiva de estas muchachas, de estas mujeres que trabajaban en estos lugares. Porque Toulouse acá nos presenta un clima de afecto, de contención, de amor. Por ejemplo, El beso. Una obra maravillosa, ¿no?, en la que dos amigas, vamos a decirlo así, están compartiendo la cama y se dan un beso. Era bastante común que las mujeres para dormir, como vivían en estos lugares, compartieran cama. Y en este caso, bueno, una relación de amor, algo absolutamente afectivo. En concreto, algunas de estas obras fueron encargadas por un dueño de un prostíbulo de la Rue d'Ambroise para poder decorar justamente ese espacio, ¿no? Pero vean ustedes acá que antes que algo, no sé, sensual o erótico, por lo menos a mí me da que es mucho más afectivo. En este caso, ¿no?, Toulouse-Lautrec capta de una manera también rápida y fugaz, pero muy definida a través de los trazos de líneas casi puntillistas en realidad. Remarca los contornos, pone en foco esos cuerpos. Ven ustedes que lo que pasa alrededor de la cama o dónde están en concreto no importa, importa esta suerte de zoom, ¿no?, donde él pone el ojo para registrar el momento. Sin duda lo que está mostrando acá es
parte de esa vida en donde estas mujeres, por supuesto, buscaban el afecto y el cariño de sus compañeras cuando no estaban trabajando. Esta obra muchos lo marcan como un cambio en la obra de Toulouse-Lautrec, o al menos en determinado tipo de obra de Toulouse-Lautrec, donde él, como lo que veníamos viendo hasta ahora, hay un registro de lo que está pasando, sistemático, pero nada más. Y acá parece como entrar en otro grado de profundidad. Pero lo que más me gusta a mí es que lo hace sin ningún tipo de moralina, ¿no? Sin ningún tipo de abordaje que uno podría entenderlo como crítico. En este mismo orden también, este registro que se llama En la cama, por parte del Museo d'Orsay, bueno, muestra a otras dos amigas que están charlando, que están ahí a punto probablemente de descansar. Se nota que se miran, está muy lograda la relación entre ellas. Se nota también que hay un vínculo afectivo. Me fascina a mí la naturalidad con la que las dos están, es decir, no están posando para alguien. Y nuevamente, ¿no? Ese registro de tonos fríos y cálidos que usan todas sus obras con sus líneas. Y en el mismo registro también tenemos esta obra que está en otro museo. Noten ustedes que se llaman En la cama, etc. Toulouse-Lautrec no le ponía nombre a sus obras, con lo cual esto lo va asignando cada uno de los museos. Es un momento de cariño, de amor, mientras no están recibiendo clientes. En estas obras algunos marcan que Toulouse-Lautrec parece no trabajar tanto sobre el género, ¿no? Algunos dicen, parecen varones, parecen mujeres, no hay como una identificación tan clara, porque quizás tampoco ese era el punto. Y la última obra que vamos a ver hoy, que a mí me encanta por la capacidad de condensación de ideas que tiene Toulouse-Lautrec para demostrar algo, ¿no? Es esta obra que se llama Dos amigas, un título maravilloso, que es maravillosamente expresiva. Cuando decía la capacidad de condensar ideas, para mí todo este cuadro se resume en la mano de la mujer que vemos con un pecho al descubierto, ¿no? La mano que está adelante, que está en primer plano. Ven ustedes la tensión, cómo de alguna manera transmite el disfrute, el momento que están pasando estas dos mujeres en su intimidad. No hay ningún tipo de prejuicio sobre la sociedad del momento, no hay ningún tipo de prejuicio sobre que sean, por ejemplo, dos mujeres. No hay nada que le impida a Toulouse-Lautrec registrar este momento. Simplemente muestra a estas dos amigas disfrutando, haciéndose sentir bien. Voy a condensar algunas ideas en esta última obra, aunque en realidad se puede extender a todo lo que estuvimos viendo hasta aquí. Me interesa de todo esto, y sobre todo en esta pieza, que Toulouse le da como una vuelta de tuerca a la relación de la pintura francesa con la prostitución, con las escenas lésbicas, que era algo que ya se venía haciendo. Gustave Courbet será quizás el más obvio, ¿no? El que trae imágenes de dos mujeres, dos modelos, en la cama, tocándose, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá Toulouse-Lautrec lleva todo un registro tan natural, tan poco forzado, tan poco orientado al ratoneo del que lo ve, sino más ensimismado en la acción, que cambia esa relación que habitualmente hubo y que seguirá habiendo luego de eso, tanto en la fotografía como en la pintura, en la que el artista, bueno, toma esos dos objetos, ¿no? Dos mujeres, las hace hacer algo para gozo del espectador. Y justamente en honor a esto, para acercarnos al cierre, este recorte que yo traté de hacer tiene un carácter que aporta mucho a la sociología del arte, porque Toulouse-Lautrec hace un registro sistemático, no necesariamente para poner delante de un espectador lo que el espectador quiera ver, sino hace un registro de lo que él veía y lo deja para quien quiera asomarse y ver este día a día. Y hay algo a cuenta de la frase que cité sobre la belleza de Toulouse-Lautrec, y es que él no necesita embellecer nada. De hecho, medio que si podía te tiraba abajo, me parece, ¿no? Cuando te pintaba. Hay muchas anécdotas, ¿no? Donde la gente le preguntaba, le pido un retrato y usted me hace fea, ¿por qué me hace esto? Y el tipo dice, ¿por qué es así? Si tenés una verruga, ¿qué querés que haga? Y de hecho él dice algo maravilloso, ¿no? Lo voy a citar nuevamente. Yo quisiera ver sobre esta tierra a una mujer que tenga un amante más horrible que yo. Uno es horroroso, pero la vida es hermosa. Cuando Misia Nathanson me dijo, Lautrec, ¿por qué haces siempre tan horribles a todas esas mujeres? Yo le grité, porque lo son. He intentado ser veraz y no falsificar en sueños. Tal vez sea un error, pero me es imposible dejar de ver las verrugas. Conscientemente las hago más grandes. Les agrego pelos desagradables y les pongo algún pico brillante.
No sé si usted puede controlar su pluma, pero cuando mi lápiz se mueve, tengo que dejarlo correr. Si no, plumps, se acabó. Lo maravilloso de todo esto es que este registro, que incluso Toulouse lo podría haber hecho, no sé, con una cámara fotográfica, no, tiene un cóctel que para mí es maravilloso, que es el momento de la pintura transformado de alguna manera en una suerte de recorrido gráfico de la vida de estas mujeres. Mujeres de distintas edades, con cuerpos muy distintos también, de distintos países, porque muchas ni siquiera eran parisinas o francesas, sino que iban de otros lugares a tratar de ganarse la vida allí. Y él nos regala sus horas, sus minutos, sus juegos, sus afectos. Y además de eso, nos regala sus nombres o sus características. Por eso dije al inicio que él entraba a su obra con mucho respeto. No hay caricatura acá. Es más, ¿saben lo que hizo? Él hizo retrato de muchas de estas mujeres. A algunos les dejó el nombre o si no, alguna señalización puntual por la cual la caracterizaban. Gracias a él, hoy las podemos conocer. De hecho, si no fuera por él, muchas bataclanas, cantantes, actrices o prostitutas no tendrían nombre. Como por ejemplo, la Pierresse Gabrielle, Marcel o la mujer tatuada. Maravilloso el registro que hizo Toulouse de estas mujeres. Hay muchísimos retratos. Yo traje estos 3 como para que vean de ejemplo. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero les haya parecido un recorrido atractivo, interesante. Es la primera vez que entramos a la obra de Toulouse-Lautrec en el canal. Tiene una producción enorme. Como dije, su obra gráfica es fundamental en la historia del arte y en la historia de las artes modernas. Pero hoy hicimos un recorte muy chiquitito que nos permite al menos entender la mirada de este artista tan particular y con un carácter y un estilo muy propio. Si les gustó entonces me regalan un like, me hacen saber en los comentarios qué les pareció y si quieren que hablemos de algún otro aspecto de la obra Toulouse-Lautrec, bienvenidas las sugerencias. No olviden de suscribirse al canal ni tampoco registrarse en la página web para las charlitas de Café con Arte. Les dejo mis contactos de redes. Respiro y nos vemos la semana que viene. Adiós.